Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a explicar, yendo bastante al grano, el final de The Whale, de la ballena. Ya sabéis que este tipo de vídeos no lo suelo hacer en el canal, pero de vez en cuando me da la neura y digo, oye, tengo que traer este final explicado porque es especialmente relevante, me ha suscitado cosas interesantes o simplemente veo que hay mucha confusión. En este caso no hay tanta confusión, sino que a mí me apetece hablar del final, me apetece hablar con spoilers de la peli y por tanto voy a intentar comentar ese final. En realidad el final de The Whale, dirigida por Darren Aronofsky, tenéis la primera reacción que os dejo por aquí arriba o al otro lado seguramente también, y también tenéis la review recién publicada de la película, tenéis un poco de todo de la peli. Sin embargo, aquí vamos a centrarnos en spoilers de la película y del final, por lo tanto si no lo habéis visto y no queréis spoilearos, no sé qué hacéis aquí, y si ya lo habéis visto y no os importa en absoluto, de hecho venís a que os desgrane qué significan algunas cosillas, vamos a ello. Bueno, esta película, en realidad, el final lo tiene bastante claro. Yo creo que pocas dudas pueden quedar de lo que pasa al final, sinceramente. La gran pregunta es, ¿qué significa, qué simbolismo tiene y por qué hemos llegado a ese final? Vamos a intentar desgranarlo ahora mismo. Bueno, el protagonista es un hombre que está al borde de la muerte. De hecho, la película abre con casi su muerte y a partir de ahí él sabe que le quedan unos pocos días. Es algo que pasa continuamente y que se comenta a lo largo de la película. Por lo tanto, yo creo que el final no es muy difícil de analizar, muy difícil de descubrir en lo que al propio final se refiere. El personaje de Brendan Fraser muere al final de la película. Aunque no le veamos morir como tal, vemos la secuencia de su muerte, aunque luego no veamos que se ha muerto. Pero creo que es bastante evidente que al final de la película su personaje pierde la vida. Y voy a decir que pierde la lucha contra su enfermedad, pero en realidad, y aquí es donde empiezan las dudas, yo creo que gana, que logra lo que quería. Lo primero que tengo que decir de esta película es que creo que es un personaje tremendamente autodestructivo. Él no tiene obesidad desde que era joven. Él empieza a comer de forma obsesiva, se vuelve adicto a comer de forma obsesiva para autodestruirse por la culpa de sus acciones y especialmente por la depresión que ha sufrido tras la pérdida de su pareja. Esto es lo que le hace caer en esa situación y con el paso del tiempo, con el paso de los años, ha terminado en esa última semana de vida que es su película. Es esa semana. Los días que le quedan, desde el lunes hasta el sábado o el domingo. No recuerdo si llegaba el domingo. Creo que no. En cualquier caso, la película nos trata eso. Como un hombre que se ha autodestruido quiere arreglar un poco lo que ha hecho en la vida. Durante toda la peli pide perdón continuamente. I'm sorry, sorry, por cosas absurdas. Incluso el propio personaje de Hong Chau le dice, deja de pedir perdón. Porque solo dices perdón, perdón, se siente culpable. Se siente realmente mala persona porque abandonó a su familia, abandonó a su hija de 8 años por seguir su sueño con un hombre además mucho más joven. Es decir, no estaba yéndose con pues una persona que tendría, yo que sé, 40 años en ese momento, sino con un estudiante. Fijaos todas las cosas moralmente reprochables que hay en este aspecto, ¿no? Es difícil, es difícil. De hecho, dan a entender que no es bisexual, que es homosexual. Por lo tanto, claro, se casó con una mujer tal vez por ocultarlo, tal vez por sentirse culpable al respecto. Hay muchas relaciones con la iglesia, con la Biblia que tiene, etc. Y viene un misionero a verle, ¿verdad? Por lo tanto, igual esta es mi interpretación. Tuvo una educación eclesiástica o algún tipo, ¿no? Pues un colegio de estos así, tal y cual. Tal vez tuvo ese tipo de infancia, ese tipo de educación, y cuando se dio cuenta y quiso ser el mismo, se escapó de la vida que se había creado, pero hizo un daño enorme. Creó una chica sociópata. Yo creo que la niña, Sadie Sink, bueno, niña, ya es joven, ¿verdad? Tiene 20 y pocos años, me parece. Esta chica no es mala. Es bastante peor, me explico, ¿verdad? Es una sociópata de manual. Está la posibilidad de que realmente tenga una psicopatía, pero en algún momento antes de que él se fuera, antes de que la abandonara, ella tenía comportamientos psicopáticos. En ningún momento lo dicen. De hecho, tiene algún tipo de recuerdo de ella, por ejemplo, la propia redacción, que es en realidad la ballena, ¿no? La protagonista de la película, esa redacción, pues nos hacen pensar que es sociópata. ¿Y qué pasa con los sociópatas? No nacen, se hacen. Él la abandona, ella seguramente se mete en una especie de espiral autodestructiva, tiene obviamente muchos problemas por la falta de un padre,
Y ahí cae en picado a lo que vemos en la película. Una chavala que en realidad solo busca hacer daño con sus palabras, con sus actos, incluso con sus redes sociales, con esas fotos de animales muertos y esa humillación continua hacia los demás, incluso a las personas que le tratan bien, porque su padre la está tratando bien durante toda la película. La está diciendo lo maravillosa que es y lo mucho que lo siente y que quiere animarla a que sea la mejor persona del mundo. Por la culpa que siente de haberla abandonado. En realidad este personaje es una mala persona, o ha sido una mala persona. Ha sido un tipo que ha cometido errores, pero abandonar a tu hija seguramente no sea solo un error, pienso yo. Él lo que está buscando durante toda la película es la redención. ¿Y de qué trata precisamente la Biblia y la mayoría de religiones, en este caso la religión cristiana? Te meten hasta el fondo la culpa, como si fuera todo culpa tuya y te tienes que redimir y pedir perdón. Esta es la clave de muchas religiones. Eso y el miedo, Satanás, el infierno, vas a arder y a ser pecador y todas estas cosas. Bueno, esto, el miedo, la culpa, es lo que hace que las religiones funcionen. Si a ti te dicen que si haces este tipo de cosas eres bueno y vas a ser no sé qué, y si haces este tipo de cosas vas a ser malo y vas a... Claro, si no tienes el cerebro desarrollado, si eres un niño, en este caso, y encima te lo dicen tus familiares más cercanos, que son las personas, las únicas en las que confías en ese momento cuando eres niño, y digamos que les imitas en muchas cosas, te lo tienes que creer. Y cuando te lo creas, ya no vas a poder salir fácilmente. Es más, puede que tengas la urgencia de transmitírselo a la siguiente generación. Y así es como tienen éxito las religiones. Así, bueno, también torturando y matando gente, pero este es otro tema. Sea como fuere, el personaje de Brendan Fraser no tiene ningún tipo de espiritualidad, pero en el fondo está buscando esa redención porque siente mucha culpa. Y el personaje del misionero, obviamente, también tiene mucho que ver. Él está intentando redimir a Brendan Fraser, ¿verdad? Pero en el fondo, lo que vemos al final de la película, y aquí vamos un poco con todos los personajes, ¿qué pasa con el repartidor? El repartidor en realidad solo es una herramienta para que el protagonista veamos cómo se mutila, comiendo, vomitando, porque le ha visto y le produce asco, agobio y ya está. Es una herramienta, no tiene más, esa amistad no tiene mucho misterio. Sin embargo, el personaje del misionero, que tiene mucho más peso en la peli, en realidad lo que está pasando aquí es que cuando él está intentando salvarle, vaya, al final de la peli, lo que sucede es que él es el salvado. Y él cree, interpreta, el personaje de Brendan Fraser seguramente, que ha sido a propósito que la hija ha ayudado al misionero. Pero en realidad la hija le ha hecho daño. Ha publicado las fotografías, ha mandado los audios, le ha traicionado, le ha humillado, le ha intentado destruir. Ha salido mal, entre comillas, y ese chico ha sido perdonado, aceptado y puede regresar con su familia después de sus pecados, entre comillas. Bueno, de su delito, en realidad. Más bien, porque robar tanto dinero es un delito, a fin de cuentas. Y este es otro motivo para que nuestro querido profesor protagonista se convierta en un ferviente creyente, pero no a nivel religioso, sino a nivel de redención. Su hija lo dice, necesito saber que he hecho algo bien en mi vida. Y lo que ha hecho es realmente su hija. Él necesita salvarla. Él dice, he destruido mi vida, la he desaprovechado, me estoy muriendo, todo ha salido mal, voy a intentar que esta hija que tengo sea maravillosa. Y en el fondo también vemos negación por su parte, porque su hija no se está portando mal, no es que sea una brusca o una gruñona. Su hija es una sociópata, es una mala persona. Trata mal a la gente, les humilla, tiene terribles traumas que aplica de forma terrorífica en su día a día. Es un caso perdido. Su hija es un caso perdido. Pero él tiene esa negación de no, eres maravillosa. Y es un poco egoísta en el fondo, porque lo hace para salvarse a sí mismo. Quiere morir diciendo, mi hija fue maravillosa y lo logré, hice que pudiera ser maravillosa. Es ese egoísmo, esas ganas de redimirse para evitar la culpa que pide perdón y se arrepiente y lloriquea durante toda la cinta. Habiendo analizado todo esto, vamos realmente a la parte final de verdad, que es su muerte, la secuencia final. Esa redacción que quiere escuchar de las palabras de su propia hija, cuando camina, se levanta,
logra caminar después de 2 horas de película casi y acaba ascendiendo a los cielos. Y esa es precisamente la explicación final, ¿verdad? Como vemos que todo se vuelve blanco, va hacia atrás, ¿no? Y de alguna manera, pues muere. No sabemos si realmente se está cayendo hacia atrás, porque madre mía, menudo desastre, ¿no? Pero en el fondo es su último momento con vida, es evidente. Aquí hay 2 preguntas que yo no puedo responder porque no lo sé. ¿Cuánto de verdad hay en este final, verdad? Que es la gran pregunta. Y por otra parte, ¿qué va a pasar después de ese final? ¿Ha logrado su cometido? Son 2 cosas que no quedan claras, pero os voy a explicar ahora mismo, por lo menos voy a exponer mi punto de vista y os voy a invitar a que me deis el vuestro. Cuando digo qué hay de verdad en este final, me refiero explícitamente a sí, esta hija que al final dice Daddy, ¿no? Y llora y se ve una niñita vulnerable. En ese momento, eso está pasando de verdad. Es decir, por fin, después de toda la pelea y la lucha y la intensidad de la película, ha conseguido que su hija se ablande, ha conseguido que su hija demuestre que en el fondo le queda corazón. ¿Verdad que sí? Fantástico, la ha redimido, ¿no? Es más, se ha redimido a sí mismo, logrando que se convierta en una buena persona. Pero aquí vienen esas 2 partes que no puedo responder. Primero, ¿es real? Él está muriendo, está agonizando, está caminando de verdad. Bueno, vamos a pensar que sí, pero ya hemos visto que no podía hacerlo. ¿De repente lo ha conseguido? Vamos a pensar que sí, pero no lo sé. En cualquier caso, cuando llega a donde está ella, ¿cuánto se está imaginando y cuánto no? Era su gran deseo. Todos sabemos, ¿no?, que al final de la vida, pues, uno puede decir o ver algo y una alucinación o es un delirio, más bien. ¿Está delirando el protagonista? ¿Está delirando? ¿O realmente ha conseguido que se ablande? ¿Ese momento final es cierto? ¿O es una imaginación previa a su muerte? Eso no lo podemos saber. Queremos pensar que es cierto, pero no lo sabemos, porque Darren Aronofsky suele ser bastante malévolo con sus personajes, casi todos acaban mal. Acordaos del final de Requiem for a Dream, que la traeremos al canal en el futuro, no ahora inmediatamente, pero ya tranquilamente en el futuro, en unos cuantos meses, si encuentro el hueco, la traeremos seguro, eso os lo garantizo, me apetece hablar de ella. Ya sabéis cómo acaban todos los personajes, y cómo acaba en Black Swan el personaje de Natalie Portman. Pero en el fondo también alberga un poco de esperanza en esta película, que es, si eso es cierto, vamos a pensar que sí, insisto, porque digo que si no, pues se acabó. Hasta aquí podemos llegar, ¿no? Pero vamos a seguir con más lecturas. Si todo esto es verdad, y ha conseguido que la hija se emocione y ha muerto en paz, él ha muerto en paz. La segunda pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Acaso la hija va a salir de allí y va a empezar a abrazar a la gente, y ¿no?, a regalar abrazos, a decir qué maravillosos sois todos, va a poder llevar una mochila de amor, va a ser una buena persona, va a reconducir su vida? No lo sé. Y esto es algo que no puedo responder en absoluto. Lo que él necesitaba era morir creyendo eso. Ahora bien, el futuro nadie lo sabe. Igual incluso le ha venido peor y la chica se ha vuelto todavía más traumatizada por los eventos de la película, no me extrañaría. Pero en el fondo también quiero creer que ha tenido un final algo más esperanzador que otras películas de Aronofsky, que ha tenido un final en el que el protagonista logra su objetivo, aunque haya sido una persona bastante mediocre y haya cometido muchos errores. En el fondo, bueno, pues muere en paz, habiendo logrado algo, y eso que logra se transmite hacia la hija, y esa hija, esa chavala, puede empezar a cambiar. Porque cambiar de un día para otro no lo va a hacer, pero puede tener ahí un evento climático, ¿no?, en su vida que provoque el cambio, un vuelco de timón. Ojalá, por su propio bien. Estas son las interpretaciones de The Whale, de La ballena, de su final y de sus significados a lo largo de la película, porque hay muchos. Me dejo muchísimas cosas y me gustaría invitaros a que me comentarais abajo qué sensaciones os dio la película, si os gustó o no. También tenéis reviews, insisto, de la misma, pero en específico con respecto a la peli, ¿qué sensación os da ese final y esos simbolismos? ¿Me he dejado algo
alguna interpretación, porque es una peli muy interpretable, ¿verdad? Por lo tanto, me interesa bastante saber vuestra opinión. En cualquier caso, ahora toca el turno de despedidas. Muchas gracias por ver el vídeo, espero vuestros comentarios y nos vemos muy pronto. Ya lo sabéis que este canal 3-4 vídeos a la semana no se los quita a nadie, así que seguimos por aquí y espero que vosotros también. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao.